Televisora Andina de Mérida presenta desde este momento Agenda Administrativa. Con el vicerrector Manuel Aranguren. Un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Buenas noches, bienvenidos a Agenda Administrativa. Después de unos días de descanso, estamos nuevamente con la comunidad universitaria y la comunidad merideña. Profesor Manuel, adelante. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, yo creo que ahí usted se equivocó como periodista. Usted tendría unos días de descanso porque yo no dejé de trabajar. Eso sí es verdad. Señor. El vicerrectorado. Todo el tiempo el vicerrectorado estuvo trabajando. Trabajo. Hoy tenemos un invitado de honor que es el profesor Francisco Boñorno, que es el coordinador del Decanato de Ingeniería y es especialista en geología estructural. Él nos va a decir muchas cosas buenas para que tengamos cuidado. No es para alarmar a nadie ni nada de esas cosas, sino al contrario, qué medidas debemos de tomar nosotros, cómo podemos cuidarnos, etcétera. Estuve encargado del rectorado, todos lo saben, durante un mes de estas vacaciones, no dejamos de trabajar, un poco más de un mes. Yo le decía a Francisco que eso es lo de menos, ¿no? Del cargo que uno tenga, ¿no? Que rector, que vicerrector, que secretario, que decano, que yo no sé qué más. Yo decía que el mayor orgullo, al menos en el caso mío, dentro de todos miles de defectos que como hijos de Dios tenemos, el mayor orgullo es el de ser profesor universitario. Eso es lo que en mi vida me ha llenado a mí. ¿Me entiendes? Me ha llenado a mí. Y saber también que la labor que pueda tener un obrero, un personal administrativo, un vigilante, es tan importante para la universidad como el que pueda tener un decano o un vicerrector. Que todos nos necesitamos. Yo dije, cuando salgamos al aire en el día de hoy, miércoles, lo primero que yo iba a decir que me sirvió de gran experiencia. Una experiencia que en muchos años yo no le había tenido, porque yo fui decano de fases 10 años y vicerrector ya tengo para 18 años. Una gran experiencia que debe de servir de nosotros, que nosotros la tomemos, ¿no? La tomemos como algo que significa parte de la vida de nuestra universidad. ¿Qué experiencia? ¿De qué me di yo cuenta? Profesor Francisco, ingeniero Francisco, Carolina, Pierina, Rubén, compañero, ¿de qué me di yo cuenta? De que uno de los graves defectos nuestros, y por el cual hemos pasado tantas cosas, por el cual tenemos una universidad en este estado con mucho sufrimiento, con un personal con mucho sufrimiento, sin sueldo muchas veces, sin un programa de salud, es el que nosotros no somos unidos. ¿Entiendes? La universidad está muy en pedazos, resquebrajada. Así decimos los trujillanos, resquebrajada, ¿no? No nos hemos sabido unir en todas las cosas para luchar unidos de la mano. Esa es mi forma de haber visto las cosas, ¿no? Si alguien piensa diferente, no hay ningún problema. Se respeta a quien piensa diferente. Pero el día que nosotros en la universidad estemos unidos, que nos podamos querer como esa universidad de hace 20 o de 30 años, ¿no? Donde le pasaba algo a Francisco, a Manuel, a Carolina o a Pierina, y es como si nos pasara a todos. Esa universidad nosotros la perdimos hasta este instante. No es la misma universidad. Cada quien anda por su lado,
cada quien hace las cosas que quiere hacer, y lógicamente eso de que no estamos unidos, pues ha tenido un costo para nosotros demasiado grande. Voy a tratar un puntico de inmediato. He visto en los chats que, por un lado, estamos enviándole a la oficina al señor director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Universitaria, mi persona, la licenciada Cecilia, que es la directora de personal. Le estamos enviando una comunicación donde nosotros hacemos ver que los $40 de cesta ticket no son $40. Si nos cancelan 3, 4, 5, 6 dólares menos, que en este instante al valor del dólar lógicamente es demasiado. Estamos enviando esta comunicación, yo la estoy enviando por los chats, la envié hoy a Consejo Universitario y sinceramente esperamos una respuesta que va a ser difícil que nos la den. Eso por un lado. Mire, ¿sabe qué me preocupa a mí? Muchos mensajes en los chats, que bueno, en los chats cada quien dice lo que quiere decir. Por ejemplo, hoy vi en un chat que decía que los sueldos en una universidad son diferentes a los de otra universidad. Eso no es cierto. Yo me reuní con el equipo. Lo primero que hice fue reunirme con el equipo financiero de la universidad. La tabla de remuneración por el sistema Patria es exactamente igual en todas las universidades. Ahora bien, un profesor titular, el sueldo de un profesor titular como Manuel Aranguren o de Luis Pérez puede ser diferente al sueldo de un profesor titular como Francisco, por ejemplo. Puede ser diferente como el profesor Francisco. Somos dos profesores titulares o como el de Luis Pérez, pueden ser diferentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si en la UCB un profesor es jefe de departamento y yo no soy jefe de departamento, lógicamente varía el sueldo. ¿Entiendes? Pero la base es la misma. Pero la base es la misma. La jerarquía no es igual el ser rector de la universidad o ser vicerrector que ser decano, por ejemplo, con la jerarquía, o ser profesor, como hemos sido toda la vida, o ser personal administrativo. Muy diferente. Un trabajador universitario puede tener prima de hijos seccionales, otros no tienen hijos seccionales. Entonces es diferente completamente, ¿no? El equipo financiero del vicerrectorado administrativo, al cual yo le doy las gracias por su trabajo, a nosotros nos habían quitado el 259, lo volvimos a recuperar. La prima de jerarquía la tenemos. La cláusula 32 la recuperamos, nos las habían quitado. Estuvimos como un año sin la cláusula 32 y sin normas de permanencia. No es igual a un profesor Luis Pérez por antigüedad que tenga 50 años en la universidad que Ángel Serpa que tiene 20 años. Los dos pueden ser titulares, ¿no? Los dos pueden ser titulares. Pero los años de antigüedad tienen que ver con todas esas cosas. Cuando nosotros nos dijeron la OXU que iban a fijar los sueldos y hablaron en Caracas y demás, que lo que nosotros habíamos obtenido después del 2013, que eso lo iban a reconocer, eso no lo reconocieron en Caracas. En Caracas digo la OXU, ¿no? Estoy hablando del ministerio, no lo reconocieron. Y hay universidades, yo oí hablar de unas universidades y el equipo financiero también oyó hablar de unas universidades, pero que no le dicen nada a uno cuando uno pregunta. Unas tales primas de alto nivel. Esa la tienen escondida algunas universidades, ¿no es así? Entonces, por más que nosotros o el señor rector de la universidad queramos muchas veces saber esas cosas, nos dicen, sí, le vamos a dar información, pero no nos lo dan. Porque da y me consta eso, porque yo lo he hecho. Entonces, de ahí viene entonces que un profesor titular
de la UCB, un asociado, un instructor, puede el sueldo, lo que al final el sueldo total es diferente en base a todos esos elementos que yo estoy mencionando. Para terminar con esta primera parte, tenemos unas personas que le dan la vida a la universidad, que son nuestras manos derechas, que son las secretarias. Hoy estamos felicitando a nuestras secretarias, señores, y les damos las gracias por ese trabajo que lo hacen con tanta honradez, un trabajo profesional de alta calidad. Y Francisco fue una de las cosas que me dijo a mí, como coordinador del decanato de ingeniería, ¿no es así? Profesor en este programa, y lo mismo me decía Carolina, me viene cuando veníamos, que me dio la col. Vamos, señores, a felicitar, a darle las gracias al cuerpo de secretarias universitarios por el gran trabajo que desempeñan en favor de la universidad. Y que además de todo ese sacrificio que tenemos, sin programa de salud, con sueldos miserables como lo que tenemos, sin embargo esas personas nunca faltan y siempre están pendientes de uno. Así que, señoras, señoritas, secretarias de la universidad, muchas gracias por su gran trabajo. Y ya regresamos para hablar con el profesor Francisco Bongiorno, coordinador del decanato de la Facultad de Ingeniería y especialista en el área de geología estructural. Vamos a hablar cosas muy buenas con él. Él nos va a poner al día en muchas cosas. Ya regresamos. Y demás, que los sueldos son... Estamos de regreso con agenda administrativa y temas de interés universitario, profesor Manuel. Bueno, vamos a ver, Pierina. Hace pocos días, no sé, 15 días, una semana, o lo que sea, pasamos nosotros grandes sustos, ¿no? Así. Día jueves. No nos dejaron. Yo no dormí ese día. El segundo a la vez no dormí. Porque uno estaba esperando pues cualquier otra cosa, ¿no? Y como uno leía aquí por los chats y por la televisión, que podíamos esperar que vinieran otros Réplicas. unos repiques, esa es la palabra, Réplica. unos repiques a lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora bien, yo estaba sinceramente, pues eran las 11 de la noche, 11:30 sería las 12. A las 7 12 minutos hubo. para las 12. A 7 minutos para las 12, ¿no? En la madrugada. Todavía yo estaba viendo televisión porque yo soy muy fanático al béisbol. Y yo no me pelo juegos de televisión. Hoy, por ejemplo, comienza la eliminación de los equipos para llegar a la Serie Mundial. Y el susto que pasé a mí no me dejó dormir. Trataba de dormir un rato. Y no solamente mi persona, a ustedes dos tampoco, y a Rubén tampoco, y a nuestro querido especialista en las cámaras tampoco lo dejó dormir. Habría que preguntarle a Bongiorno si durmió. Sí, Francisco, sí durmió. Tampoco durmió. Nada que ver. Entonces, fíjate una cosa, ¿no? Yo le decía entonces hasta esa cosa, porque todavía en las redes, inclusive yo, cuando él venía, yo le dije, oye, todavía hay unos sismos, ¿no? Hoy salió por sí, que hay unos sismos en diversas partes del país, ¿no? Así. Entonces yo le decía, ayer tuve la suerte de hablar con Francisco, que es un especialista en la materia, y además de ser especialista en la materia, es una persona que es muy amiga y es muy querida además en toda la universidad, bueno, al menos de mi parte, ¿no? De mi parte, porque hemos tenido una amistad de tantos años. Francisco, entonces yo te invitaba, tú con mucho gusto dijiste, ¿cómo no? Yo voy al programa. Este programa entonces tiene que ser lógicamente en positivo,
para calmar a la comunidad, pero también para decirnos que nosotros nos deberíamos de cuidar, ¿no? Y también para saber, Francisco, cómo está la situación en el país y sobre todo en los Andes venezolanos. Correcto. Entonces, yo tenía por aquí varias cositas que yo copié anoche, decía los sismos en Venezuela, ¿no? Y en Mérida, ¿no? La cultura de prevención es vital. Construir mejor la cultura de riesgos es vital. Cubrirse es vital. Entonces, Francisco, estás invitado, tienes todo nuestro programa para que tú nos hables sobre los sismos en Venezuela, qué sucedió en esas 2 semanas en que unos que creíamos que se nos iba a caer encima a los edificios. Y sobre Carolina, todo aclarar en tanta información que sale por las redes y que hoy tenemos la persona indicada que conoce sobre la materia y que nos va a informar a todos como todo un académico de la realidad de las cosas, porque todo el mundo habla y dice cosas y quien más que está el profesor que sabe de todo esto. Y además lo que tú has dicho, un gran académico. Sí, señor. Bueno, buenas adelante, noches. Bienvenido a nuestro Saludos, programa. Pierina, Carolina, vicerrector. Bienvenido. Muy complacido. Bueno, me uno a la felicitación del Día de la Secretaria que se celebró el día de ayer. Y bueno, es verdad un pilar fundamental. Bueno, el 24 de septiembre, pues nosotros tuvimos la noticia de que anteriormente ya habían ocurrido unos pequeños sismos en el occidente de Venezuela, y a las 6 de la tarde ocurrió el primer sismo. Ocurrieron 4 sismos importantes, magnitudes importantes. El primero ocurrió a las 6 de la tarde, de 6.1. Se fue terrible, ¿no? Ahí fue cuando nosotros pues nos alertó, ¿no? Y entonces, bueno, pasaron un tiempo, pasaron como unas 3 horas y media, y hubo un segundo sismo como a las 10 y media de 5.1, que en algunas partes de la ciudad fue imperceptible, pero sí se sintió. Y el más importante fue, como dice Carolina, pues a 10 para las 12 del 24, que fue el de 6.3, que ese sí fue bastante y duró. Ese sí hizo unos daños en el municipio Baral de Zulia, pero también hizo en Barquisimeto, en Lara, y también en Trujillo. Y en la madrugada, a 10 para las 3, ocurrió otro de 5.4, y también pues alarmó a la población. Entonces fueron esos 4 sismos que de ahí para adelante no han ocurrido sismos de esa magnitud. Y como le digo, todo el mundo me pregunta qué fue lo que pasó. Entonces vamos a tratar de explicar qué fue lo que pasó. Mire, el occidente de Venezuela, en Venezuela tenemos 3 zonas altamente sísmicas. El occidente de Venezuela, la parte centro norte, que es lo que es la cordillera de la costa, y el oriente de Venezuela. Pero la parte más compleja desde el punto de vista tectónico estructural, pues lo tenemos aquí en el occidente, donde tenemos la principal falla de Boconó en los Andes, que por cierto quiero aclarar que esa falla no es la responsable de los sismos que están ocurriendo en Menegrande actualmente. No es responsable. La falla de Boconó es una simple espectadora por los momentos. Pero vamos a hablar un poquito de la configuración estructural de la zona de Maracaibo, o sea, la parte de Menegrande. Hacia la zona, digamos, oeste, tenemos lo que es la falla del Perijá, que es limítrofe con Colombia. En el centro lago tenemos una falla que se llama la falla de Icotea, y en el norte tenemos una falla que es la Oca-Acón. Y ya hablando para el occidente de Venezuela, tenemos lo que es la falla de Valera y el corrimiento de las Virtudes, que es una falla inversa, pero que está colocando en contacto los Andes con Maracaibo. Ese, digamos, que es la configuración en general de esa zona. ¿Cuáles fueron las fallas que se activaron, digámoslo así? Las fallas que están en la costa oriental del lago, que son 3, la de Pueblo Viejo, la de Menegrande y la de Burro Negro, que ya anteriormente, en años anteriores, ya habían tenido cierta actividad sísmica. Lo que pasa es que nosotros tenemos una memoria corta. Sí, una mala memoria. Bien, entonces, ya desde ese punto de vista macro, ahora, ¿qué pasó? Se activaron esas fallas crearon un desajuste, y entonces ese desajuste, pues,
ahora las fallas necesitan acomodarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando ocurrieron esos 4 sismos importantes, ahora hay una zona de reajuste en ellas. ¿Qué va a pasar? Las fallas van a disminuir en recurrencia, pero también en magnitud. Eso es importante tenerlo. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Bueno, por las digamos, las informaciones que nos está dando el señor de Fumbisis, o sea, el ente de Fumbisis, ¿no? Entonces, hay que calmar a la población, pero tenemos que informarla. Okay. Claro, eso es lo importante, ¿no? Calmar a la población, pero que esté bien informada. Bueno, vamos a informarle a la población. Sí, entonces, como le digo, pues tenemos que tener en claro que, y quiero que sea muy énfasis, que la falla Boconó no tiene nada que ver con el evento que está allá. O sea, la falla Boconó es, como le digo, una simple espectadora, y hay que seguir los entes oficiales y las personas que saben, como dijo Carolina, de que informen qué realmente está pasando. Más adelante les puedo explicar la dinámica de ese enjambre sísmico, esa tormenta sísmica, que lo que está creando es una incertidumbre, y ha creado muchos mitos que dicen, ¿no?, que esos sismos fueron creados artificialmente por agentes externos. No. Las personas que están diciendo por eso, el tracking y demás. No, las personas que están diciendo eso no conocen ni tanto ese fracking que usted está diciendo, pero tampoco conoce la dinámica interna de la Tierra con sus placas tectónicas. O sea, es una persona que tiene que tratar de investigar un poquito más y entender qué es lo que se quiere decir. Entonces, como le digo, hay que calmar a la población. Estos sismos a la población de Valera, por cierto, esta mañana estuvimos, mañana posiblemente vamos a tener una entrevista con la gente de Fe y Alegría allá en Maracaibo, y nosotros vamos a explicarle a la población de Maracaibo, que es la que está más afectada, pues claro, y con razón. Ellos no que hayan sentido un sismo así tan fuerte, entonces claro, ellos están asustados. Entonces eso también. Bueno, vamos a ir entonces a unos breves comerciales. Fíjate una cosa, y va a quedar una pregunta en el aire, ¿no?, que la estoy viendo en los chats y todo, ¿no?, cuando sabían que tú venías y demás. Mucha gente me ha hecho la pregunta, yo de eso no sé, pero ni papa, como decimos en Trujillo. Quedamos entonces con la siguiente pregunta y ya vamos a tomarnos unos segundos. ¿Son previsibles los sismos? Eso queda para la próxima parte. Estamos de vuelta con Agenda Administrativa y estábamos conversando con el profesor Francisco. Buongiorno, profesor. Profesor Bueno, Manuel. Francisco, fíjate una cosa. Entonces, cuando la gente sabía que tú venías a este programa, una de las preguntas que a mí me hicieron por medio del cuerpo de periodistas de Rubén fue que nos decía si los sismos son previsibles, si algún día si se pueden, ¿me entiendes? Saber que va a ocurrir un terremoto o no se va a saber. No sé si tú puedes decirnos eso. Sí, mire, vicerrector, lamentablemente pues los sismos no se pueden predecir, ninguno, ni siquiera en los países desarrollados que tienen toda la tecnología, que tienen todos los recursos, no se pueden prevenir. Solamente sabe es Dios. Dios es la única persona que sabe cuándo va a ocurrir ese tipo de evento. O sea que cuando alguien, y más en estos días, sobre todo en las redes sociales que están por allí, que dicen no, que va a haber uno a las 6 de la tarde, no, bloquéelo. O sea, bloquéelo. Porque esas son personas que son lo que quieren es ganar indulgencia con escapulario ajeno, que es lo que quiere decir. Señor. Entonces, los sismos no se pueden prevenir. Eso igual que también dicen que hoy está haciendo mucho calor y va a temblar, tampoco. No es porque el día anterior, porque pasó eso, el día siguiente, en la madrugada, hubo unos truenos, no, eso que también afectó, no, eso es totalmente falso. Las condiciones hidrometeorológicas no tienen nada que ver con los sismos que tienen allí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, pero
es fundamental aclararle a la población qué es el enjambre, qué es la tormenta. Mire, esos son términos que utilizan los sismólogos y utilizan los geofísicos para expresar un cúmulo de sismos en una sola región, que en este caso están concentrados en Menegrande y Bachaquero. Pero es que recordemos, lo que pasa es que, como le digo, nosotros tenemos una memoria corta. En el 2015 nosotros vivimos una, en noviembre del 2015 aquí en Lagunillas y en Chihuahua. Si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos durmiendo tranquilitos, como a las 2:30 tembló. Y resulta que en menos de 3 horas ocurrieron 56 sismos en Lagunillas. Sí, yo me acuerdo que la autopista Rafael Caldera hacia el Vigía, esa zona estaba intransitable por todo lo material que colapsó de los taludes. Pero también de 3 años después hubo otro evento muy parecido en el Páramo, en Santo Domingo. No se puede comparar en magnitud con Menegrande, porque en Menegrande las magnitudes de los sismos han sido mucho mayores que no han ocurrido aquí. Pero como tal el fenómeno es igual. Y el comportamiento que tuvieron esos enjambres, tanto en Lagunillas como en el Páramo, es que a partir de un tiempo ya empezaron a disminuir, como lo está haciendo ahorita el sismo, el enjambre de Menegrande. Por lo tanto, pues el comportamiento que tiene ese enjambre es el mismo comportamiento de los enjambres sísmicos que hemos tenido en Venezuela. Eso no es algo nuevo en Venezuela, lo que pasa es que no ha sido tan frecuente. Pero sí. Disculpe, y se puede más o menos a través de la experiencia saber cuánto tiempo va a durar eso también que llaman el reacomodo. ¿Qué es eso, profesor? Sí, el reacomodo es para explicarle. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos un rompecabezas aquí, ¿de acuerdo? Y yo, un rompecabezas. Entonces yo llevo un nuevo rompecabezas, disculpen el vicerrector, voy a hacer esto aquí, y yo tengo mi rompecabezas. ¿Qué hago si yo agarro el rompecabezas? Vea lo que estoy haciendo, estoy doblando, voy a poner aquí la cámara, aquí, entonces estoy levantando, ¿de acuerdo? Y entonces las piezas del rompecabezas se levantan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con rompecabezas? Bueno, lo apagamos la mano. Pero ¿qué es lo que la naturaleza lo que tiene? Es que reacomodarse. ¿Cómo reacomodarse? Volver a su posición normal que está haciendo ahorita. Eso lo está haciendo es con los sismos de menor magnitud. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuándo va a alcanzar ese equilibrio? No lo sabemos. Pero por lo menos en Lagunillas, por la experiencia, duró 3 semanas. Nosotros ahorita apenas tenemos, hoy es primero, tenemos 6 días. Porque ocurrió el 24, tenemos 6 días. Entonces hay que esperar un tiempo, pero a mí lo que me sorprende es que la velocidad como esos sismos han disminuido es bastante. Quiere decir que las fallas ya se están reacomodando y es posible que pueden unos 15 días, un mes, no se sabe cuándo pueden reacomodarse. Y listo, cuando se reacomoda, pues vuelve otra vez el equilibrio natural y vuelve otra vez la naturaleza a su dinámica interna, a el movimiento de las placas tectónicas. Entonces esas fallas vuelven a concentrar esfuerzos que de repente en miles de años nosotros no lo vamos a poder ver, posiblemente, eso es lo que dice la experiencia. Pero como yo le dije al principio del programa, nosotros no podemos predecir, nosotros podemos decir, no, la falla se va a mover mañana, pasado mañana, no, puede ser mañana, pasado mañana, dentro de 100 años, 50 años, 100 años, no podemos, o sea, no hay una predicción como tal. Uno puede decir, bueno, por aquí puede que de repente esta falla en algún momento puede, como la falla de Boconó, porque hay que ser responsable, la falla de Boconó es una falla importante, y bueno, puede decir, bueno, la falla de Boconó puede despertar mañana, pasado mañana, dentro de un mes, 2 meses, no lo sabe, no lo tiene ahí. Entonces, es importante, como le dije, el enjambre de Menegrande tiene el mismo comportamiento de los enjambres en el país, donde a medida que van pasando el tiempo, van disminuyendo hasta desaparecer. Entonces a la población hay que hacer la vida normal, tenemos que prepararnos, eso sí. Creo que esta etapa, de este tiempo en adelante, nosotros necesitamos retomar esa cultura para poder nosotros estar preparados. Yo por lo menos vi en las redes sociales, en un gimnasio en Maracaibo, en donde tenían los torniquetes, y resulta ser de que los torniquetes estaban bloqueados. Entonces la gente soltaba por encima y otros los que no podían se metían por abajo. Entonces ese desespero hace que ocurran víctimas. Más accidentes que el mismo evento. Exactamente. Entonces, ¿cuál es ahora la acción que está haciendo, que debe hacer las autoridades? Ya se llámese Protección Civil, Funvisis, bomberos, Guardia Nacional, lo que sea, es hacer simulacros.
Es decir, identificar zonas de escape, buscar zonas donde la gente sepa que cuando ocurre un sismo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que irse por aquí, tiene esta salida de emergencia y sobre todo que al final del sismo tiene que desalojar y ubicarse en un espacio abierto. También están recomendando las autoridades un kit de emergencia, pero ese kit de emergencia es sencillo, es una mochila donde usted tiene que tener un radio, porque seguramente si hay un sismo importante o un terremoto, puede ocurrir una falla en las telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál es, digamos, el medio más que se puede comunicar? Es la radio. Bueno, dicen que lo peor que hay son las escaleras. Exactamente. ¿Por qué, Francisco? Porque es precisamente, usted sale corriendo y usted no puede correr unas escaleras. Usted tiene que bajarla y sobre todo mantener la calma y en fila, no todo el mundo en tempestad, ¿no? O sea, no tiene que ir poco a poco. Pero entonces, en ese momento de desesperación, porque no. Como lo que ocurrió ahora, ponerse en fila, nadie piensa ponerse en fila, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que la gente de Maracaibo ya agarró esto, le va a servir de experiencia y seguramente cuando más adelante ocurra otro sismo similar, ya ellos recuerdan y entonces no se deben comportar así. Pero nosotros como universidad también, yo les voy a invitar que la Universidad del Zulia en esa zona, que también tiene sus cuestiones, tiene que saber, tiene que actuar y sobre todo tienen que concientizar, educar y sobre todo cómo actuar a la población y sobre todo calmar. Y también le hago un llamado a la población. Tienen que certificar la información, ¿quién lo dice? O sea, cuando alguien lo ve y dice, no, la falla de Bocó no se movió, ¿quién lo dijo? No, nada. Entonces hay periodistas o hay influencers que no toman, alarmen. Exactamente, buscan esa información, la montan, pero no dice quién la dice. Entonces ese tipo de información no hay que pararle. Usted tiene que decirle, bueno, mire, esto lo dijo el profesor Francisco Bongiorno. Entonces, bueno, que certificar que eso lo dijo. Eso lo dijo el profesor tal, eso lo dijo alguien allá en Funvici, exactamente, pero una página, por lo menos, yo no quiero nombrar el medio, pero hace 2 días, pues a mí un medio dijo, no, el profesor Francisco Bongiorno dijo que la falla de Bocó no. Y cuando me llaman las autoridades y me dicen, mire, profesor, pero usted está diciendo aquí. Y yo cuando veo la falla, digo, no, yo tuve que poner en mis redes sociales que yo no, a esta persona yo no le di entrevista y además de eso, ellos utilizaron mi nombre sin mi autorización. Claro. Entonces yo lo puse y yo le dije, no, este tipo de medio yo no dije nada, yo lo rectifiqué, yo le dije en mis redes sociales, ustedes pueden seguir mis redes sociales, @FCO_Bongiorno, ahí está toda la información y pueden chequear qué es lo que yo estoy diciendo y lo mantengo allí. Entonces hay que mantener la calma, hay que tener la cordura y sobre todo certificar la información. Utilizan el nombre para alarmar, ¿no? Porque eso se alarma y la persona... Ajá, mire, profesor, otra pregunta. Si el epicentro fue en Mene Grande, esa falla que hay ahí, ¿pudiera activar la falla de Bocó? ¿No? ¿Puede ocurrir? No, lo que puede es como sacudir. Decir, bueno, mira... Bueno, vamos a hacer lo siguiente, dejemos eso ya para el otro negro, que ya nos están haciendo señales y ya regresamos. Qué interesante todo esto. Sí. Bueno, esta es la última parte de nuestro programa tan interesante, ¿no? Tú le tenías una pregunta, se la estabas haciendo al final al profesor Francisco y yo tengo otra pregunta. Sí. ¿La tuya era? Era relacionada con las fallas, profe. Y también sería importante, profe, que se aclarara un poquito más que nosotros como universidad, todos esos influencers que hablan y dicen cosas que realmente no hay una relación, lo que hace más bien alarmar a las personas y como todo el mundo pues le gusta la información breve en 30 segundos o en 10 segundos y decir eso es así, profe. Lo que estábamos hablando de las fallas y lo que... Bueno, ahora va mi pregunta también relacionada con eso, ¿no? Lógicamente, bueno, sale por la prensa, ¿no? Muchas informaciones alarmantes. Muchas veces dicen, inclusive pueden decir que tú diste
una información. declaración y resulta que no es cierto. Así es. Eso sucede, bueno, en el campo del periodismo puede suceder, que no debería suceder. Ujú. Entonces, Francisco, ¿qué pudiera hacer la universidad en ese campo para calmar a la población, para alertar a la población ante una cosa de esa que se puede presentar, etcétera? La universidad debería de tener como un canal de información hacia la población. Sí, sí. Yo, por ejemplo, para terminar la pregunta que me hizo Sí, Carolina Carolina. anteriormente, que si la falla de Boconó puede ser afectada por estos movimientos. Mira, la falla de Boconó está suficientemente alejada de ese sitio. Sin embargo, ella vio, seguramente, ella sintió que algo allá lejanamente se movió, pero que ese movimiento se disipó y que realmente no sabemos en el tiempo. Nosotros vamos a saber si ese evento afectó o no afectó el movimiento de la falla de Boconó, pero hasta los momentos no hay ninguna evidencia de que la falla de Boconó esté involucrada con respecto a eso. Ahora, con respecto a la pregunta a la desinformación, como le dije, yo me tomé el atrevimiento de salir al ruedo, como dicen, es precisamente por eso, porque todavía nosotros no tenemos una cultura de certificación de información. Excelente. Y como estamos nosotros hablando de redes sociales, entonces cualquier persona, como yo les decía a unos amigos, una persona que tiene una editorial, un influencer que tiene una editorial en una línea A, y bueno, perfecto, tiene su línea A, tiene sus seguidores, de repente cambia su línea editorial, falla de Boconó. Entonces uno dice, ya, momentico, si esta persona tiene una línea editorial, ¿por qué está cambiando ahora su estilo, su información? Sencillamente para ganar seguidores y para alarmar a la población. Entonces allí es donde nosotros salimos al ruedo y decimos, bueno, hay periodistas aquí en Mérida en donde me han hecho las entrevistas y esas personas pues son muy serias y ellas colocan, mire, esto lo dijo tal persona, lo dijo el profesor Bongiorno, lo dice todas esas cosas. Pero si usted se mete en las redes sociales, todo el mundo habla de la falla de Boconó, que señores, la falla de Boconó por fin despertó, y cuando yo veo la nota, no dice quién lo dijo. Entonces, pero son personas opinadores de oficio. Entonces a ese tipo de personas no hay que pararle, sino que sencillamente el ente oficial de Venezuela para dar información de sismos, de magnitudes, son Funvici. Sin embargo, nosotros tenemos el apoyo internacional del Servicio Geológico Colombiano y también del Servicio Geológico Americano, que también nos informa sobre algunos sismos. Entonces eso es importante aclararlo allí. ¿Ustedes tienen relaciones con otros países? Claro, y toda información? claro. Inclusive el evento de las 6 de la tarde, el primero que informó fue el Servicio Geológico Colombiano, que lo catalogó de 7.2, y ahí voy a aclarar. Eso es importante, se lo iba a hacer. Porque el Servicio Geológico Colombiano al principio lo catalogó como 7.2, pero recordemos que esas son, ellos colocan en la parte de arriba preliminar. Entonces, como es preliminar, ellos con el tiempo después hacen bien los cálculos y rectificaron y lo bajaron a 6.1. Pero inicialmente era de 7.2. ¿Y qué significa eso, 7.2? Mire, hay unas escalas, que es la escala de Richter y otro tipo de escala. La escala de Richter, que es la que generalmente dan 7.1, 7.2, es dependiendo del tipo de daño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay los sismos y los terremotos es lo mismo. Los provoca el mismo efecto. Si ustedes más o menos vean que para que ustedes vean qué es lo que da el epicentro, el sismo. Yo tengo mis dos manos aquí y donde están mis palmas, esta zona, está mi falla que de repente ya se rompe, ¡pum!, levanta. Cuando él rompe aquí, esta zona que está en el interior de la Tierra se llama hipocentro. Y ese hipocentro, a través de la onda sísmica, se refleja en la superficie como el epicentro, y eso es lo que la gente de Funvici y el Servicio Geológico Colombiano, pues lo que le representa. Por eso es que nosotros vemos esa concentración de sismos, lo vemos en la superficie y vemos que está muy alejado de la falla de Boconó. Okay. Entonces, claro, ahí nosotros ya descartamos de que la falla de Boconó no tiene nada que ver con eso. Entonces, para nosotros, ¿cuál sería un sismo, digámoslo así? Cuando no causa daños. Ok, perfecto. Pero cuando ya causa daños, como en este caso, nosotros no podemos hablar de sismo de Mene Grande, es un terremoto. Lo que ocurrió en Mene Grande
es un terremoto porque hubo daños considerables, no solamente en la vía de comunicación, hubo afectaciones en casas, entonces por lo tanto ya es un terremoto, pero no solamente en Maracaibo, también hubo afectaciones en Trujillo y en Lara, donde se cayeron unas casas, y entonces también eso es importante. Entonces no es que hubo un sismo en Mene Grande, no, hubo un terremoto porque hubo daños considerables, y además esa magnitud hubiese podido aumentar si de repente hubiera sido pérdidas humanas. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, a pesar de que el sismo importante ocurrió a la medianoche del 24, que algunas personas, gracias a Dios, no estaban despiertas todavía, como ustedes decían, ¿no? Sí, no, claro, Decía que estaban despiertas allí. Sí. Entonces, claro, ahí sí, pues las personas, pues lamentablemente, y tienen toda la razón, porque uno como ser humano no experimenta eso todos los días. Entonces, claro, cuando uno lo siente, dice, no, bueno, lo importante es mi vida. Claro. Entonces, pues tiene que estar allí. Pero hay que llamar a la calma, todo va a estar normal, y que nosotros debemos acostumbrarnos a este tipo de eventos en lo sucesivo, porque seguramente van a seguir ocurriendo. Y bueno, pero ya tenemos esta experiencia, tenemos la experiencia. Entonces hay que mantener la calma, y sobre todo, ahora es que, como le digo, viene el trabajo más fuerte de las autoridades, porque debemos preparar a la población a este tipo, a comportarnos como deben ser a este tipo de eventos. Y eso hay que ir para las escuelas, hay que la Universidad de los Andes, la Universidad de los Andes debería de programar un simulacro en sus instalaciones para detectar ese tipo de situación. Maravilla, chico. Claro, es que hay que ser. Oye, pero ¿cuándo se va a hacer eso, Francisco? Esperemos que el Consejo Universitario se pronuncie y que dicte las medidas necesarias, y que por lo menos se discuta. Pero hay que llevar eso al Consejo Universitario. Hay que llevarlo al Consejo Universitario para que el Consejo Universitario programe con su cuerpo de bomberos universitarios, que ellos están preparados, inclusive ellos están trabajando en la mano con los bomberos estadales. Entonces tienen que planificar, la Universidad de los Andes tiene que planificar un simulacro en todas sus áreas, y en toda la dependencia, en todas sus dependencias, áreas, identificar, hay que buscar las zonas libres, las salidas de emergencia, todas esas cosas. Y no solamente la universidad, las escuelas, los liceos, los entes públicos, la gobernación del Estado, la gobernación del Estado. Sí, exactamente. Yo fui para la gobernación. El edificio de ustedes. La gobernación es un laberinto, vicerrector. Sí. Usted se mete y eso sube, el Consejo Municipal. Sí. Entonces, ¿será que hay que entonces, ese es un sitio donde tienen que preparar a la gente, el Palacio de Justicia, las iglesias? Todos tenemos que prepararnos, y todos esos entes tienen que trabajar en conjunto para prepararnos para un sismo o un posible terremoto. Como le dije, nosotros no lo podemos predecir, pero nosotros no podemos decir que no. O sea, pero que cuándo va a ocurrir, no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, es importante, y este es el momento que tenemos, como dice, la memoria fresca, para establecer los protocolos necesarios, sobre todo en la Universidad de los Andes, que está dispersa. La Universidad de los Andes está muy dispersa, y que cada facultad tiene su estructura muy particular, y entonces para planificar los simulacros y para adiestrar a nuestro personal, a nuestros estudiantes, actuar en un momento de un sismo, porque eso es importante. Entonces es fundamental que creo que el Consejo Universitario, vicerrector, si usted que puede llevar para allá, llevar la propuesta de que se planifiquen los simulacros en las diferentes dependencias universitarias y facultades. Planificar los simulacros. Mire, profesor, algo tan increíble, por lo menos yo en mi vida nunca había sentido 3 temblores de esa magnitud, porque de repente usted se había sentido un temblor fuerte, pero no tan seguido, ¿no? Por ejemplo, el que ocurrió a las 12, casi a las 12 de la noche, yo creo que casi todo el mundo bajó, los que vivíamos en los edificios, todos bajamos y nos estuvimos en un área donde no hubiese nada, sino que estuviera totalmente despejado. Y resulta que, bueno, nos estuvimos casi hasta las 2 de la mañana y subimos porque ya estaba todo tranquilo. Y usted sabe que es que antes teníamos que 40 minutos de haber subido, y de repente vuelves a sentir eso y dices, bueno, Dios, realmente aquí va a suceder algo. Sí. Entonces yo creo que esto a veces a veces necesitamos ese estresamiento, es que nos puso el cuerpo a todo a dar,
para ver que nosotros tengamos que un poquito más de conciencia y sobre todo lo que estás diciendo, ojalá que nosotros no pasemos esto desapercibido y que realmente retomemos esa situación de lo que es la prevención. Y Carolina, terminó el programa. Excelente. Señores, estamos regresando entonces de actividades. Los invitamos a que vean nuestro programa, un programa muy interesante, muy didáctico, ¿no? Académico y todo, en bien de la población merideña. Y tenemos que darle las gracias a nuestra televisora andina de Mérida, porque siempre a un lado de todos nosotros. Cuando digo de todos nosotros es de nuestra universidad. Tenemos esa televisora que nos da la mano en todas las ocasiones y oportunidades que nosotros hagamos uso de ella. Gracias a todo el personal, al cuerpo directivo, al director de nuestra televisora andina. Tengan la seguridad que tenemos para ustedes el mayor aprecio y tenemos para ustedes nuestra más expresiva gracias por todo el apoyo que nos dan. Le damos gracias a Dios entonces por mantenernos en este programa, en este día. Gracias a Dios, Señor, por darnos salud, por darnos vida, y le pedimos también que le dé la mano a nuestra Universidad de los Andes, a la cual queremos, adoramos y amamos mucho. Señores, regresamos la próxima semana, si Dios quiere. Televisora Andina de Mérida presentó Agenda Administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren. Un vicerrectorado al servicio de los universitarios.